Les pido que me acompañen a Marcos, capítulo 14, del versículo 27 al versículo 31. Marcos 14, del 27 al 31. Y el día de hoy he titulado el mensaje La lucha del cristiano con el pecado remanente. En Marcos 14, del 27 al 31. La lucha del cristiano con el pecado remanente. Y antes de que leamos el versículo, a manera de introducción quisiera que meditáramos acerca de algo que ha estado en mi corazón en las últimas semanas y particularmente en los últimos meses. Y el día de hoy vamos a estar viendo esta exposición en Marcos, pero también quiero hacerlo de una manera especial, de una manera particular en este día, con un enfoque pastoral a lo que está sucediendo en nuestra iglesia. Esta es una iglesia que se plantó hace un poco más de 2 años y en un sentido podríamos decir que esta es una iglesia bebé. Hay varias personas que están viniendo a salvación, muchas personas son nuevos convertidos, que tal vez pensaban que antes estaban en Cristo, pero debido a la confusión que había del Evangelio, hasta ahora están viniendo a entender lo que es realmente ser cristiano, y el Espíritu Santo está haciendo una obra de salvación, están naciendo de nuevo. Y por eso hablo en estos términos de ser una iglesia bebé. Pero ¿qué ha pasado con muchos? Hay muchos que han pasado de muerte a vida en los últimos meses, han pasado de las tinieblas a la luz, han nacido de nuevo por la gracia de Jesucristo, pero ahora están experimentando una tentación, y es que han recibido mucha gracia, pero ahora están tentados a no dar gracia a otros. Y esa es una tentación que podemos tener, que hemos recibido gracia de Dios, que hemos sido perdonados, pero luego entonces somos tentados a nosotros no mostrar la misma gracia que hemos recibido de Dios. Y parece contradictorio, pero eso es lo que pasa muchas veces. Como es de esperarse con bebés espirituales, hay inmadurez en algunos, en muchos. Algunos pasaron del libertinaje, donde vivían vidas desordenadas, donde estaban engañados, pero ahora algunos han conocido la verdad y quieren ir a otro extremo. Entonces quieren vivir vidas que podríamos llamar como de perfeccionismo, y piensan que el perfeccionismo es algo aún que la Biblia está demandando, pero quiero ser claro, la Biblia no está demandando perfeccionismo. Es más, la Biblia habla claramente de que aún en personas que han nacido de nuevo, que son creyentes verdaderos, hay algo que se llama el pecado remanente. Y si no somos claros, si no entendemos lo que la Biblia dice de cuál es la verdadera experiencia espiritual del cristiano, va a ser imposible vivir sus propias vidas cristianas de una manera sana y vivir vidas cristianas sanas con personas que les rodean. Algunos pasaron del libertinaje y ahora quieren pasar a otro extremo llamado legalismo o perfeccionismo, y eso también es un error, y puede llegar a ser un error aún más peligroso. No son muchos, para que no todos estén angustiados, pero creo que hay algunos aquí que necesitan esta guía, y todos en general necesitamos la instrucción de la palabra. Quiero advertirles acerca de esto porque hay una posición muy peligrosa de la cual la Biblia afirma que el que piense que está firme debe tener cuidado que no caiga. Y esa es la tentación que tenemos, pensar que el Señor ahora nos ha rescatado, que está haciendo algo en nuestra vida, y entonces vernos como superiores espiritualmente a otros. Y eso se llama orgullo espiritual, superioridad espiritual. Y el Señor dice, cuidado, en 1 Corintios 10:12, el que se crea que está firme, cuidado que no caiga. Y eso es lo que vamos a estar estudiando esta mañana, hablando de la lucha del cristiano con el pecado remanente, con la verdad de que aún en Cristo, el cristiano aún lucha con el pecado. Y les pido que me acompañen a Marcos 14, del versículo 27 hasta el versículo 31, y dice así: y Jesús les dijo a todos: todos vosotros os apartaréis, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se aparten, yo sin embargo no lo haré. Y Jesús le dijo: en verdad te digo que tú hoy, hablándole a Pedro, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pero Pedro con insistencia repetía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían también lo mismo. Oremos.
Señor, te damos gracias por tu palabra y te suplicamos que en esta mañana sigas edificando nuestra iglesia, que tengas misericordia de nosotros. Gracias por la obra, Señor, que has hecho de salvación en múltiples personas. Gracias por la obra de santificación que no solamente estás haciendo en individuos, sino en familias enteras. Damos gracias, Señor, porque es tu obra de principio a fin. Tú eres el único que merece la gloria, porque tú eres el único que puede traer un muerto espiritual a la vida. Tú eres el único que puede hacer lo que es imposible para los seres humanos, que es dar vida espiritual, hacer que alguien nazca de nuevo. Señor, pero la Biblia también habla de una realidad, y es la de inmaduros espirituales. Señor, todos necesitamos crecer, necesitamos madurar, Señor, y como hemos orado y como estamos pidiendo esta mañana, suplicamos para que nuestra iglesia pueda madurar, pueda crecer, Señor, para que nos guíes hacia la madurez, hacia lo que tú esperas de un cristiano maduro, y que en esa lucha, por supuesto, está involucrado el entender cuál es la perspectiva correcta acerca del pecado remanente en la vida de aquellos que han nacido de nuevo. Te suplico que hoy abras nuestros ojos, nos permitas comprender y podamos vivir de una manera que te glorifique. Padre, ayúdanos, ilumínanos en esta mañana de una manera especial. Te pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén. El día de hoy, entonces, mi propósito es que podamos formar una perspectiva bíblica acerca del pecado remanente en la vida de los creyentes, y eso lo vamos a estar considerando desde Marcos 14, del 27 al 31. Y vamos a dividir el estudio en dos partes. La primera parte, la realidad del pecado en nuestra vida. Esa es la primera sección que vamos a estudiar. Todo cristiano debe comprender que aunque has nacido de nuevo, aunque has sido liberado de la esclavitud del pecado, aún habrá tentación en su vida, aún habrán caídas, aún habrá pecado hasta el día de la gloria. Y esto parece un concepto sencillo, pero a veces cuando estamos en medio de la batalla espiritual, en medio de la lucha por nuestro pecado, a veces se siente complejo y necesitamos estudiarlo a profundidad. Así que el primer punto es la realidad del pecado en nuestra vida. Y miren Marcos 14, versículo 27. Dice así: y Jesús les dijo: todos vosotros os apartaréis, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Y tengamos un poco de contexto. Ustedes saben que el Señor acaba de establecer la Santa Cena, había celebrado la Pascua con sus discípulos, había mostrado que ahora el pan y el vino representaban su cuerpo y su sangre entregada en sacrificio por ellos. Era un recordatorio, era un sello del nuevo pacto que habría en Jesucristo. Aquí estamos en este contexto, y luego de que el Señor termina la Santa Cena con sus discípulos, ustedes pueden ver el versículo 26. Después de cantar un himno, salieron para el monte de los olivos. Este es el contexto de la escena. El Señor termina esa cena con los discípulos y se prepara para ir al monte de los olivos. ¿A dónde iba a llegar? A Getsemaní, que era un jardín que estaba ahí al pie del monte, y hacia allá se dirigían. Pero parece que en el camino tuvieron una conversación con los discípulos. Y aquí son estas instrucciones que les está dando Jesucristo en el versículo 27, cuando les dice: y Jesús les dijo: todos vosotros os apartaréis, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Este es el contexto en el versículo 27. Y miren esa primera expresión que aparece ahí. El Señor les dice: ustedes, mis discípulos, los que me han seguido fielmente, a los que he instruido, con los que he pasado este último tiempo, todos ustedes se apartarán, todos ustedes me defraudarán, todos ustedes fallarán. Eso es lo que está diciendo. Estos discípulos estaban compartiendo con el Señor, habían tenido un tiempo muy íntimo, y ahora el Señor les hace una advertencia. Tienen que saber, lo declaro, está profetizado, esto es lo que va a suceder. Aún ustedes, que son mis verdaderos discípulos, ustedes van a fallar, y el Señor Jesucristo lo sabe. Y eso es muy importante, entender que Él ya sabe que sus discípulos van a fallar. Dice: todos os apartaréis, y esa palabra viene de una palabra que es escandalizo en griego, y pues creo que la conocemos o la entendemos como se puede entender en español, pero tiene el sentido particular de caer en una trampa o tropezar. Todos os apartaréis, lo que el Señor está diciendo es: todos ustedes caerán en una trampa, todos ustedes tropezarán.
Literalmente lo que les está diciendo es: ustedes, mis discípulos, van a caer. Ustedes, mis discípulos, pronto van a pecar, van a tropezar en su fe. Van a ser tentados y van a caer en esa tentación. Ustedes se apartarán. Lo que le está diciendo el Señor Jesucristo es: en cuestión de unas horas, ustedes que han estado cerca mío, ahora se van a venir en contra mío. Ustedes que hace unos minutos, como dice el versículo 26, que estuvieron cantando alabanzas a Dios, en unas horas, esos mismos que estaban alabando con esa boca a Dios, van a estar pecando en contra de Dios. Ustedes hace unos minutos estaban alabando a Dios, pero esta misma noche con esa misma boca van a estar negando que conocen al Hijo de Dios. Esa es la declaración fuerte. Y tenemos que entender que esto no se trata solamente de los 11 discípulos. Esta es la realidad de todos aquellos que son discípulos de Cristo. Y el Señor lo sabe. Y saben que esto es hermoso, entender que su gracia, su amor, su perdón no está basada en mi obediencia perfecta, sino en la obediencia perfecta de Jesucristo. Y Él lo sabe de antemano y por eso se los anuncia. Ustedes van a fallar. Ustedes son mis discípulos, pero esto es parte de la experiencia que van a tener que vivir hasta que lleguen a la gloria. Ustedes han declarado fidelidad absoluta, pero se tornarán infieles en contra mía. Ustedes que son mis discípulos también pecarán contra mí. Jesús está declarando algo que estaba profetizado. El Mesías vendría a este mundo para mostrarnos la luz, pero nosotros preferiríamos las tinieblas. Él vino a mostrar el camino, pero los hombres le hemos rechazado. Pero hay una profecía particular donde se dice que el Mesías sería traicionado aún por los más cercanos. El buen pastor traicionado por sus propias ovejas. Miren el versículo 27. Y Jesús les dijo: todos vosotros os apartaréis, y ya tenemos entendido que es: todos ustedes caerán, todos ustedes tropezarán, todos ustedes pecarán. Porque está escrito, y aquí viene esta declaración: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Y esta es una profecía que aparece en Zacarías 13:7. Y luego ustedes con atención pueden leer esa profecía, pero se habla de que hay uno que es un compañero de Jehová, que es del mismo nivel de Jehová, y que Jehová va a castigar a ese que es su compañero, y que cuando castigue a ese que es su compañero, las ovejas se dispersarán. Jehová ejecutando un castigo sobre uno que es su compañero, que tenemos claro que es el Señor Jesucristo, y las ovejas se dispersarían. Zacarías 13:7. Jehová heriría al pastor y las ovejas se dispersarían. Y por supuesto nosotros conocemos lo que pasó en el relato de los evangelios, nosotros conocemos la historia que sigue. Aquí lo estamos leyendo verso por verso, pero ya sabemos lo que sucedió esa noche. Sabemos que Pedro negó al Señor Jesucristo, pero no solamente Pedro, sino que los otros discípulos también salieron amedrentados. En esta noche estuvieron diciendo: nosotros no te negaremos, nosotros no fallaremos, nosotros nunca nos iremos en contra tuya, Señor Jesucristo. Pero el Señor les dice: miren, hoy mismo, esta noche, ustedes se van a ir en contra mía. Y ellos necesitaban esta lección, necesitaban entender esto, porque el orgullo espiritual siempre está ahí pensando: no, tal vez otros fallarán, tal vez otros traicionarán a Cristo, pero yo jamás. El Señor quería darles esa lección de que ellos iban a ser dependientes del Evangelio desde el principio de su vida hasta por la eternidad. Miren el versículo 27. Y Jesús les dijo: todos vosotros os apartaréis, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. La tarea del buen pastor es mantener unido y alimentado al rebaño. Ante la ausencia del pastor, el rebaño se dispersa atemorizado, sin saber para dónde ir. Pero ¿cuál es la realidad que estamos enfatizando? Estamos resaltando algo: es la dura realidad, la dura verdad de que los verdaderos discípulos de Cristo también están expuestos al pecado en sus vidas. Lo repito, los verdaderos discípulos de Cristo
todavía estamos expuestos a la realidad del pecado en nuestras vidas. Esa es la realidad. Nos gustaría que fuera otra. Comúnmente tengo personas en consejería y dicen: el Señor me salvó, mi vida está cambiando poco a poco, pero luego viene un momento de dificultad, viene un momento de tensión muy fuerte y alguien viene sorprendido diciendo: ¿qué pasó? Como sorprendido. Y comúnmente tengo que decirle: mira, ¿sabes qué? Es posible que tú vas a tener que luchar con estas tentaciones hasta el resto de tu vida. Esa es la realidad. Esa es la vida del cristiano, una lucha en contra de su pecado hasta el final. Y aclaro qué significa luchar, porque hay personas que dicen: yo estoy luchando con este pecado, y lo que están diciendo es: no, yo practico este pecado. No, hay una diferencia entre luchar con el pecado y practicar un pecado. Hay personas que odian su pecado y están haciendo todo lo que está a su alcance para no pecar más en esa área. Eso es una lucha. Pero esa es la realidad del cristiano. Va a haber pecado aún después de nacer de nuevo. Y miren, aquí estamos hablando de verdaderos discípulos. Estos son hombres que amaban a Jesucristo. Son hombres que años más tarde estarían dispuestos a morir por Jesucristo. Casi todos los discípulos murieron martirizados a causa de Cristo. Estos son hombres que realmente aman a Cristo. Estos no son hipócritas. Estos no hacen parte del club de Judas. ¿Recuerdan lo que estaba haciendo Judas? Ya había negociado la entrega de Cristo y ahí en la última cena le pregunta a Jesús: ¿seré yo, maestro? Judas preguntó eso. Judas le preguntó a Jesús: ¿seré yo? Cuando ya había estado negociando la entrega de Cristo. Aquí estamos hablando de discípulos verdaderos, de personas que realmente amaban a Cristo. No estamos hablando de hipócritas, no estamos hablando de Judas, estamos hablando de los discípulos verdaderos, los que realmente amaban a Cristo. Y el Señor les dice: ustedes también fallarán, ustedes serán dependientes del Evangelio por toda su vida. Nunca van a dejar de depender de mi gracia, de mi perdón, de mi obediencia a favor de ustedes. Nunca ustedes van a ganar su salvación por sus propios medios. Ustedes dependerán por la eternidad de mi obra perfecta a favor de ustedes. Eso es lo que declara Cristo. Y se los quiere enseñar desde el principio de su ministerio. Ustedes dependen del Evangelio completamente. Ellos negarían al Señor Jesucristo por la realidad bíblica de que aún el creyente verdadero debe luchar contra el pecado que hay en su vida. Y esta es una verdad crucial si queremos vivir la vida cristiana de manera adecuada con nosotros mismos y con las personas que nos rodean. Porque si no, es imposible. Si no, no podemos entender. Y algunos hasta ahora están entendiendo: es que mi esposo y mi esposa es un pecador todavía. Es importante entenderlo pronto para poder vivir con ese pecador y dormir con él en la cama. Necesitamos comprenderlo. Miren, la realidad es que nos gustaría pensar que después de nacer de nuevo ya no tenemos que volver a luchar contra la tentación. Eso es lo que nos gustaría, que nacimos de nuevo y ya no hay que volver a luchar, que ya no va a volver a pasar, que no van a volver a venir ideas necias a la mente. Pero quiero decirles que esa no es la realidad. El cristiano verdadero tiene que luchar con la tentación y contra el pecado hasta el final. Nos gustaría pensar que vamos a ser fuertes y que jamás sucumbiremos al pecado, pero esa no es una verdad bíblica. Eso es incompatible. Y miren, yo hago esta enseñanza hoy con mucho temor. ¿Saben por qué? Porque estoy convencido que aquí hay incrédulos. Y estoy convencido que hay incrédulos aquí que van a aprovechar esta enseñanza para tranquilizar sus conciencias. Hay algunos que son incrédulos, que no se han rendido delante de Cristo hoy y están escuchando esto y están excusando y pensando en su mente: qué bueno, el pastor dijo que el creyente sigo pecando, por eso es que yo sigo pecando deliberadamente. Y por eso hago esta enseñanza con temor, porque siempre hay personas que quieren coger el pedazo que les conviene de los sermones y no quieren tomar toda la verdad. Pero al que es alguien que no se ha arrepentido delante de Cristo,
que está aferrado a su pecado deliberadamente, no quiero tranquilizar su conciencia. A ese que está pensando eso le digo, arrepiéntete hoy, porque si no irás al juicio eterno. Pero tenemos que enseñar lo que la Biblia enseña. Así que no quiero tranquilizar la conciencia del incrédulo, pero sí tenemos que dar un parte de tranquilidad a los que ya están en Cristo y que a veces están angustiados porque no entienden en qué consiste esta lucha contra su pecado. Han caído ahora en engaños de legalismo o están pensando en el perfeccionismo. Piensan que puede llegar a un punto donde ya no pecan más, o donde piensan que los cristianos que están a su alrededor jamás van a pecar contra ellos. Eso no es lo que enseña la Biblia. Pero ya vimos el versículo 27, pero aún hay una verdad hermosa en el versículo 28. Y miren lo que está enfatizando. ¿Saben qué les está diciendo el Señor Jesucristo? Ustedes me abandonarán, ustedes me negarán, pero ¿saben qué? Tengo buenas noticias. Ustedes son grandes pecadores, pero tienen un gran Salvador. Ustedes son grandes pecadores, pero tienen un gran Salvador. Miren lo que dice el versículo 27, pero pongan énfasis en el 28. Y Jesús les dijo: todos vosotros os apartaréis, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero miren la hermosura del versículo 28. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. El evangelio está resumido en el versículo 27 y 28. Ustedes pecarán, pero yo iré a la cruz. Al tercer día resucitaré y nos encontramos en Galilea, porque estaré listo para restaurarlos y perdonarlos. El evangelio resumido en 2 versículos. Todos ustedes me negarán, pero yo iré a la cruz, resucitaré y en Galilea estaré listo para restaurarlos de nuevo, para perdonarlos de sus pecados. Es lo que les está diciendo. Les advierto que ustedes van a pecar, pero yo pagaré por sus pecados y estaré listo para restaurarlos. Ese versículo 28 donde les dice que va a estar en Galilea, no simplemente está diciendo, bueno, un encuentro casual. Lo que les está diciendo es: yo sé que lo que necesitan ustedes después de esta caída que van a tener es mi gracia, mi perdón y ese encuentro conmigo. Y recordamos el encuentro con los discípulos, recordamos el encuentro con Pedro, ¿se acuerdan? Pedro encontrándose con el Señor y sintiéndose completamente culpable, como nos sentimos nosotros cuando le fallamos a nuestro Señor, pero venimos y decimos: Señor, como he vivido, pareciera que no te amo, pero tú sabes que te amo. Y el Señor les está diciendo en el versículo 28: iré a la cruz, resucitaré y nos vemos en Galilea para restaurarlos, para perdonarlos. Eres un discípulo de Cristo y le has fallado a Cristo, ten claro que la gracia de Jesucristo va a estar siempre disponible para ti si te arrepientes genuinamente y crees en Jesucristo verdaderamente. El evangelio no solamente es para nacer de nuevo, el evangelio es para nosotros por siempre. Miren, el versículo 27 y 28 en Marcos 14 es la expresión perfecta de amor y gracia de Jesucristo. Ustedes son infieles y traicioneros, pero yo soy fiel. Yo soy el buen pastor y vuelvo por mis ovejas. Hijitos, ustedes se escandalizarán, se asustarán, saldrán corriendo dispersos, huyendo y hasta negándome, pero tranquilos, que yo vuelvo por ustedes para restaurarlos. Es la misma idea que aparece en Oseas 14:4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se ha apartado de ustedes. Los amaré de pura gracia. El amor de Cristo nunca está basado en lo que nosotros podamos ofrecerle a Él. El amor de Cristo es de pura gracia de principio a fin. Y necesitamos entenderlo. Yo no puedo ganar mi salvación. La salvación la ganó Él por mí. Yo sanaré su rebelión y los amaré de pura gracia, porque mi ira se ha apartado de ustedes. Así que lo primero que estamos analizando es que en la vida cristiana, en la vida de un cristiano verdadero, aún hay algo que se llama pecado remanente. Aún hay algo de pecado remanente en nuestras vidas. Y quisiera dar 6 afirmaciones bíblicas
acerca del pecado remanente. Solamente las voy a mencionar con algunos pasajes para que ustedes puedan meditar en ellos después. Número 1, el cristiano que dice que no peca hace mentiroso a Dios. El cristiano que dice que no peca hace mentiroso a Dios. Primera de Juan 1, del 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Y saben que hago toda esta enseñanza con ese temor, ¿no? De que hay alguien ahí sentado diciendo como, qué bueno, entonces por eso sigo pecando. Pero el cristiano no practica el pecado, pero va a caer en pecado y necesita confesar su pecado, como lo dice Primera de Juan 1:9, para que Él pueda perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que la primera verdad ahí es que el cristiano que dice que no peca hace mentiroso a Dios. Número 2, el cristiano está en un proceso de santificación progresiva. Filipenses 1:6, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Saben qué significa? Que los cristianos irán creciendo poco a poco, a la medida de Jesucristo. Vamos avanzando poco a poco. No significa que usted venía en una vida de pecado continuo, nació de nuevo y llegó a la perfección. Eso no es lo que enseña la Biblia. Lo que enseña la Biblia es que usted venía en una vida de pecado, el Señor lo salvó y ahora está usted en una vida de progresión. Pero también cuidado aquí, porque algunos piensan que la progresión se ve así, ¿cierto? Recta. Y comúnmente es más como así. No sé cómo explicarlo en palabras, pero ustedes pueden ver el dibujito. Hay picos, hay bajadas y hay subidas, pero vamos progresando poco a poco hacia la imagen de Cristo. Eso es lo que enseña la Biblia. Eso es lo que vemos con los discípulos, eso es lo que vemos en nuestra propia vida. Si usted está esperando perfección, entonces está equivocado. Y más, ¿saben qué sucede? A veces no estamos esperando tanto perfección en nosotros, pero nos encantaría que nuestro esposo o nuestra esposa si hubiera llegado a la perfección inmediatamente. Nos encantaría que el compañero de ministerio hubiera llegado a la perfección. Con nosotros somos más pacientes, ¿cierto? Pero con el del lado somos inquisidores. Dios hace nacer de nuevo a alguien y lo va transformando, pero aún verás hermanos en la iglesia que pecan y tú pecarás. La señal de genuinidad, ¿cuál es? Si hay arrepentimiento y progresión poco a poco. Alguien pecó, pero está viniendo a pedirte perdón. Bueno, es una muestra de vida espiritual. Si estás esperando perfección no es lo correcto, pero si estás viendo a alguien que se arrepiente, que se duele de su pecado, esa es una muestra de que posiblemente hay vida espiritual ahí. La muestra de un verdadero cristiano es uno que peca, pero se arrepiente delante de Dios y delante de los que ha afectado. Pero yo les animo a que principalmente, muchos de ustedes que están comenzando la vida cristiana, que primero empiecen a enfocarse en su propia vida. Esto lo he dicho muchas veces. Primero limpia tu casa antes de querer venir a limpiar la casa de otros. Primero quita la viga de tu ojo para que luego puedas ir y quitar la paja del ojo de otro. Eso es lo que enseña la Biblia. Tú no eres el policía espiritual de la iglesia. O algunos se creen la cuarta persona de la Trinidad, ¿no? Miren cómo lo dijo el puritano John Flavel. Es más fácil gritar con furia por los pecados ajenos que matar un pecado propio. Es más fácil gritar con furia por los pecados ajenos que matar un pecado propio. Una tercera realidad acerca del pecado remanente. El cristiano quiere hacer el bien, pero el pecado persiste. ¿Cómo puedes saber si estás en Cristo? Porque lo que hay en tu corazón es que quisieras agradar a Cristo de todo tu fuerza, de todo tu corazón, de toda tu mente, pero aún hay pecado. Esto no fue la experiencia de Pablo. ¿Recuerdan en Romanos capítulo 7? Así que queriendo yo hacer el bien,
Romanos 7:24, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? No está diciendo qué delicia este pecado, no, está diciendo detestable. ¿Por qué todavía tengo que pensar así? ¿Por qué todavía digo esto que había dicho que no debía decir? ¿Por qué sigo pecando, Señor? Miserable de mí. Esa es la lucha verdadera. Aquí no está hablando de alguien que se está deleitando en su pecado. Aquí está hablando de alguien que ama a Dios, quiere agradarle con todo, pero se encuentra que todavía va y peca. Es una lucha que es hasta las lágrimas, diciendo miserable de mí, porque todavía hay esto. Señor, anhelo la gloria un día donde ya te pueda adorar sin este cuerpo pecaminoso. Esa es la lucha del cristiano verdadero. Versículo 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias Dios, doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esa lucha que está viviendo el cristiano. Y estamos hablando del apóstol Pablo, tal vez uno de los hombres más santificados que ha estado en esta tierra, en el pueblo de Dios. Esta es la lucha de todo cristiano, aun de un hombre maduro en la fe como Pablo. Es un deseo intenso interno de agradar a Dios, pero luego darse cuenta de que le pecamos al Señor. Cuarta realidad acerca del pecado remanente. El cristiano que ha nacido de nuevo, que es el único cristiano el que ha nacido de nuevo, lo acompañan tres enemigos que hay que conocerlos. Número 1, el mundo, tentaciones alrededor de todo tipo. Pecas y tienes una naturaleza pecaminosa, pero además tienes un enemigo que es lo que te rodea. Las relaciones que tienes alrededor son el caldo de cultivo perfecto para que el pecado se manifieste. El mundo, el sistema de este mundo, está haciendo todo para que vayamos en contra de Dios. Eso es un enemigo que tenemos que tener en cuenta en esta lucha con el pecado remanente. Un segundo enemigo, Satanás y sus demonios, creando falsas doctrinas en este mundo, dirigiendo el sistema de este mundo, alimentando las tentaciones de múltiples formas, haciendo conciertos, presentaciones donde Satanás es lo que está transmitiendo lo que quiere para este mundo. Ese es el sistema de este mundo, en contra de lo que Dios quiere. Y un tercer enemigo que está en Gálatas 5:17 y Efesios 4:22, la carne y el viejo hombre. Mire, usted ni siquiera necesita que un demonio lo tiente directamente. Es suficiente con nuestra carne y el viejo hombre que hay en nosotros. ¿Qué es la carne y el viejo hombre? Son los remanentes de pecado que aún quedan de la vida antigua. Prácticas, cosas que usted lleva practicando por años, viene a Cristo y aún quedan remanentes, aún queda suciedad, patrones antiguos. Pero usted tiene que ser claro y por la fe decir, ya no vivo de esa manera, yo ya no soy ese en Jesucristo. Conductas o pecados desconocidos que siempre estuvieron allí, pero que solo florecen cuando viene una dificultad en la vida. La carne y el viejo hombre. Número 5. Las tentaciones para el creyente son una oportunidad para fortalecer su fe. Y les leo el pasaje paralelo en Lucas 22 acerca de lo que estaba pasando con Pedro. En el versículo 31 en Lucas 22 dice: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como hasta la muerte. Pero Jesús le dijo: Pedro, el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. ¿Qué está pasando ahí? Esta conversación es muy interesante porque Jesús le está diciendo a Pedro: Satanás te ha pedido para zarandearte fuertemente. Lo que está hablando es bruscamente, fuertemente.
Y esperaríamos que Jesús le dijera: no toques a mi hijo, no toques a este que va a ser el líder de los discípulos. El Señor, ¿saben qué dice? Yo oré para que tu fe no falte. Vas a ser sacudido, viene una tentación fuerte y vas a caer, pero yo estoy intercediendo por ti para que tu fe permanezca hasta el final, porque la fe de un verdadero creyente es indestructible. Ni aún la tentación de Satanás, ni la caída más terrible puede apartar a alguien del amor de Dios. Siempre va a haber oportunidad de reconciliación. Las pruebas y aún las caídas y sacudidas fuertes en la vida de un cristiano son una oportunidad por medio de la cual Jesucristo fortalece nuestra fe. ¿Y saben qué sucede con el pecado en nuestras vidas? Nos da humildad. Porque muchas veces, no estoy diciendo vayan y pequen para que sean humildes, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando estamos orgullosos espirituales y estamos altivos pensando que somos mejores que los demás? Y viene la realidad del pecado en nuestra vida. ¿Qué sucede? Recordamos que yo soy igual de pecador que otros y que necesito el mismo Salvador que es Jesucristo. Porque saben que nos encanta pensar que somos superiores espiritualmente a otros. Pero con el pecado remanente es un recordatorio continuo de que yo todavía necesito a Jesucristo. Y que si veo a otro pecar, debo ser misericordioso y me puedo compadecer porque yo estoy en la misma experiencia. Y eso no es la instrucción que nos da una y otra vez. Vosotros que sois espirituales, id y restaurad a otros con mansedumbre, porque ustedes podrían caer en la misma tentación. Bueno, es una paráfrasis, ¿no? Pero es el punto. 6. El cristiano tendrá que luchar contra el pecado remanente hasta que llegue a la gloria. El cristiano tendrá que luchar contra el pecado remanente hasta que llegue a la gloria. Y esto no debe causar desánimo. Por el contrario, Dios nos da su revelación para que corramos con paciencia y correctamente la carrera. Piensen de esta manera: ¿qué soldado está mejor preparado? El soldado que le dicen vamos a entrar a un territorio y hay enemigos escondidos por todo lado. O el soldado que le dicen ya no hay enemigos que combatir, entra en el territorio. ¿Qué soldado está mejor preparado? ¿Cuál está más atento para luchar? Al que se le advirtió que hay unos enemigos que vienen. Y eso es lo que Jesucristo está diciendo: tienes que estar atento, porque todavía tienes enemigos que combatir. El que piensa que ya no va a combatir, pues no está atento y está más presto y más fácil a caer. El que piense que está firme, cuidado que no caiga. Te ves muy fuerte espiritualmente, piensas que tu matrimonio está funcionando muy bien, entonces es donde más cuidado debes tener. Piensas que tu vida espiritual está muy fuerte, es donde más cuidado tienes que prestar. El que piense que está firme, cuidado que no caiga. Tendremos que luchar contra el pecado remanente hasta el final, hasta la gloria. ¿Saben qué pasó en Gálatas 2? Tenemos un encuentro de Pablo exhortando a Pedro. Y ya han pasado varios años de ministerio. ¿Por qué Pedro parece que está actuando de una manera hipócrita? Con los que eran judaizantes parece que hablaba de una manera y luego si había gentiles de otra manera. Estamos hablando de años de ministerio. Y Pablo exhorta a Pedro. Así que tenemos a Pedro que lo negó al Señor Jesucristo la noche de la crucifixión, pero un Pedro que siguió pecando y que necesitaba la exhortación amorosa de su hermano en Cristo, Pablo. Y ya vimos que Pablo también dijo que él también luchaba con el pecado. Esa es la realidad. Ya hemos visto con calma que el pecado remanente es una realidad en nuestra vida, en la vida del cristiano, que el creyente verdadero no practica el pecado como estilo de vida, pero aún la carne, las tentaciones y este mundo lo estarán sacudiendo violentamente. Eso lo hemos visto en el versículo 27 y 28. Jesús ha expuesto la realidad de que sus discípulos caerían esa noche. Y por implicación, esta es una realidad que nos cobija ahora. Es un peligro al cual estamos expuestos todos. Ahora pasemos a la segunda parte: las falsas expectativas del pecado en nuestra vida. En la primera sección vimos la realidad del pecado en la vida del cristiano. Ahora miremos las falsas expectativas que podemos tener acerca del pecado. Miren el versículo 29.
El Señor les advirtió que ellos se apartarían, y miren lo que dijo Pedro en el versículo 29. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se aparten, yo sin embargo no lo haré. Ya conocemos a Pedro, ¿no? Siempre es el que sale como representante, el que habla de primero. Aunque todos te nieguen, yo no me apartaré. Pero miren, aquí hay algo interesante. Esta es una declaración enfatizada. ¿Y por qué podemos saber que hay un énfasis? Creemos que el que estaba dándole la información a Marcos al escribir el Evangelio es el mismo apóstol Pedro. Seguramente Pedro diciéndole: esto hay que ponerlo porque así fue lo que sucedió. Pedro es el que está diciendo: y yo dije eso cuando yo iba a ser el que le fallaba. Así que tiene una fuerza si tenemos en cuenta que Pedro es quien está confesando: Jesús me lo advirtió esa noche, que yo lo negaría, pero mi reacción fue impulsiva, obstinada y hasta orgullosa. ¿Qué está diciendo el versículo 29? Pongan sus ojos ahí. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se aparten, yo sin embargo no lo haré. Lo que está diciendo es: aunque todos caigan, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca lo haré. Ya sabemos que no había lo mismo que en el corazón de Judas, y yo creo que Pedro no estaba diciendo esto de manera hipócrita. Yo creo que Pedro estaba diciendo esto de manera genuina. Eso era lo que él sentía en su corazón, eso era lo que él pensaba. No estaba viniendo como Judas, que estaba engañando directamente, sino que él realmente creía que no le fallaría a Jesucristo. Pero la depravación total es tan intensa que aún después de poner nuestra fe en Jesucristo, aún quedan rezagos del pecado que manchan y ensucian todas nuestras acciones, aún nuestras mejores obras. Aún lo mejor que podemos hacer para el Señor lo manchamos con pecado. La depravación total es tan intensa que aún después de poner la fe en Cristo, seguimos pecando. Prestamos un servicio a Dios, tratamos de hacerlo con la mejor motivación, y comenzamos a pensar: bueno, parece que esta buena obra la hice bien. Y empezamos a meditar: bueno, le serví al Señor de una manera humilde esta vez. O cuidé a mis hijos sin quejarme. O trabajé en mi empresa de una manera bien honorable. Y empezamos a meditar en lo bien que lo hicimos. Y cuando empezamos a meditar, ya pecamos porque somos orgullosos. Así somos, manchamos todo con nuestro pecado. Aún lo mejor que le presentamos. Somos tan pecaminosos que aún lo santo y lo sagrado lo podemos contaminar. Y aún esto sucede con el Evangelio. Porque Dios nos dice que nos salva de gracia sin nuestros méritos. Y algunos entonces dicen: bueno, voy a vivir en libertinaje. Pero otros manchan también el Evangelio diciendo: si necesito crecer en santidad, entonces yo puedo ganar mi salvación por mi perfección. Miren, todo lo que tocamos lo ensuciamos, lo dañamos. Y por eso necesitamos ser limpios por la palabra una y otra vez. Que nos refresque, que nos limpie, que nos muestre cuál es la verdadera condición que tenemos, y que el Evangelio es lo único que puede aceptarnos delante de Dios. Miren el versículo 29, ¿qué es lo que está diciendo? ¿O qué es lo que está sucediendo? ¿Qué pasaba con Pedro? Miren, yo creo que Pedro aquella noche tenía una combinación de cosas. Lo primero era que tenía amor sincero por Jesucristo, pero también tenía una alta dosis de orgullo espiritual. Estoy seguro que Pedro tenía palabras sinceras, pero también había orgullo en él, porque miren lo que dice el versículo 29. Entonces Pedro les dijo: aunque todos se aparten, yo sin embargo no lo haré. ¿Qué está diciendo Pedro? Está hablando sinceramente de que ama a Cristo, de que no le quiere fallar. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es: mira, yo te amo profundamente, he estado 3 años junto a ti, tú sanaste a mi suegra, yo te vi sanarla, te he visto multiplicar milagrosamente los alimentos, un día me permitiste caminar sobre el agua, yo he visto tu poder, yo creo en ti, yo jamás te negaría. Yo creo que es sincero lo que Pedro está diciendo. Él había experimentado ese tiempo con Jesús, lo amaba verdaderamente y dice sinceramente: yo no creo que yo te pueda negar. Y yo creo que eso es lo que pasa en la vida de los cristianos. Escuchamos un sermón, escuchamos la instrucción y yo de verdad quisiera
con toda fidelidad agradarle a mi Señor, pero le fallamos, esa es la realidad. La sinceridad no basta, es necesaria una dosis de humildad. Recordar que aun queriendo hacer el bien, hacemos el mal, que con nuestra mente servimos a Dios, pero con la carne muchas veces servimos al pecado, como lo dijo Pablo. Pedro dijo sus palabras con sinceridad, pero también las dijo orgullosamente. Y analicemos eso, miren el versículo 29. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se aparten, yo sin embargo no lo haré. Sus palabras son sinceras, pero ¿qué está diciendo? Mira, Jesús, es probable que estos otros 10, ellos sí. Yo los he visto no tan estables. O sea, es probable que ellos sí fallen. Es probable que ellos sí se nieguen. Realmente esto sí es posible. Pero yo, Pedro, jamás sucederá. ¿Y qué hay ahí? Pues hay orgullo. ¿Y de qué es clase de orgullo? Del orgullo que hemos venido hablando, que es ese orgullo espiritual, superioridad espiritual. Y el que está orgulloso espiritualmente, el que se cree superior espiritualmente a otros, quiero decirle algo, está más factible, tiene más cerca la tentación para caer. Y el Señor lo advierte una y otra vez: te crees superior a los demás, cuidado que estás más cerca de la caída. Te has elevado demasiado, vas a venir a caer más fuerte. Esto es lo que llamamos orgullo espiritual, superioridad espiritual. Y la Biblia nos advierte una y otra vez que tengamos cuidado. Proverbios 16:18. Antes de la destrucción va el orgullo, y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Te crees muy espiritual más que las personas que están alrededor? ¿Más que las personas que están en tu familia? Cuidado, porque antes de la destrucción va el orgullo. Proverbios 18:12. Antes de la destrucción el corazón del hombre es altivo, pero la gloria precede la humildad. Primera de Samuel 17:42, no lo vamos a leer, pero ustedes recuerdan la actitud que tuvo Goliat cuando vio a David. Dijo: pero si este es un pequeñito. Y estuvo altivo y orgulloso pensando que el otro era inferior. ¿Y saben qué hizo? Dios lo derribó a través de David. El que se cree superior espiritualmente a los demás está listo para la caída. Primera de Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esta clase de orgullo lleva a las personas a ver el pecado en otros y se ven a sí mismos como superiores, diciendo: yo jamás caería en algo así. Ven el pecado en otros y dicen: este es un pecador terrible, ¿cómo cae en eso? Pero el que es maduro espiritual y el que está humilde, ¿saben qué dice? Gracias, Señor, porque tú me has guardado y cuídame para no caer en ese pecado. Y puede restaurar humildemente a esos otros. Pero el que es altivo y orgulloso ve superior por encima de ellos, se ve superior por encima y piensa: qué terrible estos viles pecadores. Señor, tú y yo estamos airados contra los pecadores. Personas que hablan diciendo: yo jamás caería en algo así. Que le empezaron a hablar ligeramente de otros matrimonios sin considerar que pronto su propio matrimonio estaría en crisis. Era fácil apuntar diciendo que otros no sabían guiar el matrimonio, y el orgullo se elevó, y cuando menos piensas es tu propio matrimonio el que está en crisis. Era fácil apuntar a otros, era fácil decir que otros estaban pecando, pero te descuidaste y cuando menos pensaste estás siendo derribado. El orgullo espiritual te lleva a querer dar cátedra a otros cuando no estás dispuesto a aplicarte la misma vara a ti mismo. La superioridad espiritual te hace olvidar que eres un pecador más y que al estar tan elevado en tu orgullo, justamente estás más vulnerable a caer. Y ese fue el caso de Pedro. Tal vez ellos, pero yo no, Señor. Y miren el versículo 30. Y Jesús le dijo: en verdad te digo que tú hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Jesús le afirma a Pedro, como ya lo vimos anteriormente, que él lo negaría, que lo defraudaría, que él pecaría esa misma noche en contra de Jesús.
Ya sabemos que el cantar de los gallos identificaba una de las vigilias antes de que amaneciera, y el Señor le está diciendo que antes de que amanezca, tú me fallarás. Pero miren que le dice no solamente una vez, ni dos, ni tres veces. El Señor le está diciendo, tú que eres mi discípulo, me fallarás múltiples veces, y siempre vas a necesitar ser dependiente de la salvación que yo ofrezco por gracia. Nunca vas a ganar tu puesto en el cielo, Pedro, por lo bien que lo hagas. Siempre vas a depender de mí. Y antes de que comiences tu ministerio, yo te voy a triturar para que entiendas que vas a depender de mí por siempre. De principio a fin, dependemos de la gracia de Jesucristo. Miren el versículo 31. Pero Pedro con insistencia repetía, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían también lo mismo. No solamente Pedro, sino todos los discípulos se unieron a decir, yo jamás te negaré, yo jamás te fallaré. Prefirieron aferrarse a su propia fortaleza en vez de pedir ayuda a Dios en oración. ¿Cuál debía ser la actitud de ellos? Señor, ayúdanos, sosténnos. Pero prefirieron pensar, yo jamás le fallaré. Prefirieron ser orgullosos cuando debieron ir, velar y suplicar al Señor que les ayudara. No nos gusta orar lo que Jesús nos enseñó a orar. Padre, no nos dejes caer en tentación. Pero esa es nuestra llamado todos los días. Señor, guárdame, ayúdame a luchar contra el pecado. En cada conversación, en cada situación. Señor, ayúdame a vivir para tu gloria. Las palabras de Pedro seguían insistiendo que él no le fallaría. Pero ya sabemos el desenlace de la historia, y eso aparece en el versículo 66 al 72. Pedro, ante la presión, llegó a decir que Jesús era alguien que ni siquiera conocía. Y así actuamos cuando pecamos. Yo a Jesús ni lo conozco por la manera en que vivimos. Pero suplica ahí, ayúdame a luchar contra la tentación y perdóname por mi orgullo espiritual, porque he visto a otros como inferiores a mí y me he creído superior. Miren lo que dice Marcos 14, 72. Miren el versículo 72. Al instante, un gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y se echó a llorar amargamente. Esa es la experiencia del cristiano. Lágrimas amargas son las que llora el cristiano cuando le falla a su Salvador. Cuando hemos dicho que seremos fieles, pero le fallamos. Pero ¿saben qué? Estas son lágrimas que, cuando son lágrimas genuinas de arrepentimiento, el Salvador está listo para enjugarlas, para limpiarlas y decir: yo pagué por ti, yo obedecí. Aunque tú has sido infiel, yo siempre seré fiel contigo. Y esa es la promesa que tiene el cristiano, que aunque nosotros somos fieles, Él siempre será fiel. Él siempre perdonará a los suyos y nos amará de pura gracia. Ese es el evangelio. Si tú eres un hijo de Dios y le has fallado, has pecado, llora amargamente por el pecado cometido, pero descansa que Él resucitó y fue a esperar a sus discípulos en Galilea para restaurarlos. Arrepiéntete, confiesa tu pecado, pero entiende que Él está listo para perdonarte si pones tu fe completa en Él. Arrepiéntete, confiesa tu pecado, pero recuerda que el evangelio está disponible para aquel que se arrepiente y cree en Él, y puede ser salvo. Para algunos de aquí es la primera vez que se van a arrepentir y van a venir en fe a Jesucristo, pero para el resto que estamos en Cristo, esa es la vida del cristiano. Eso fue lo que dijo Lutero. En sus 95 tesis, Lutero dijo: cuando el Señor Maestro dijo que debíamos arrepentirnos, lo que quiso decir es que nuestra vida como creyentes debía ser una vida de arrepentimiento. Te arrepientes una primera vez inicialmente, pero luego la vida es ¿de qué? De arrepentimiento hasta que estemos en gloria. A veces la gente me pregunta: ¿cómo sé si soy salvo? ¿O qué tengo que hacer para estar seguro de que soy salvo? Y yo les digo: mira, si eres incrédulo, arrepiéntete y cree.
Y si eres creyente, ¿qué le digo? Arrepiéntete y cree. La ruta es igual para incrédulos y creyentes. Siempre tenemos que hacer lo mismo: arrepentirnos y poner toda nuestra fe en Jesucristo. Es lo mismo para incrédulos y es lo mismo para creyentes. Si no estás seguro, arrepiéntete completamente y pon toda tu fe en Jesucristo, que Él vivió una vida perfecta, murió en la cruz, resucitó al tercer día y ascendió a los cielos y está intercediendo por los que son suyos. Cree en el Evangelio, arrepiéntete y cree en Jesucristo. Es lo que tienes que hacer si eres creyente y es lo que tienes que hacer si eres incrédulo. Conclusión: el día de hoy hemos visto la realidad del pecado remanente en la vida del creyente. Es una realidad que tenemos que comprender. Eso nos lleva a comprender que hasta que estemos en la gloria estaremos luchando. Esa es la realidad del cristiano. Pero también hemos visto que tener expectativas irrealistas del pecado, o aún peor, tener orgullo espiritual, es justamente una herramienta de Satanás para que caigamos más fácil. ¿Usted ve cómo funciona? ¿Usted pensando que es más fuerte porque es orgulloso y se siente mejor? Justamente esa es la estrategia que usa Satanás para que peque peor contra Dios. Necesitamos andar humildes, mansos, diciendo: Señor, ayúdame. Cuando alguien llega y me cuenta que alguien adulteró, lo primero que pienso es: Señor, guárdame, ten misericordia de mí, cuida mi matrimonio. No estoy pensando como: oh, qué terrible pecador cómo llegó hasta allá. Digo: Señor, guárdame, por favor, ten misericordia de mí, cuídame. Necesitamos recordar que somos expuestos a todo y necesitamos suplicar, pero el que está altivo, el que está orgulloso pensando que no caerá, está más vulnerable para caer. Miren, que Dios en su gracia nos ayude a seguir creciendo paulatinamente a la imagen de Cristo, creciendo en santificación, arrepentirnos rápidamente cuando pequemos, pero que también nos ayude a poder convivir con otros creyentes y entender que ellos también van a pecar y que nuestra responsabilidad es lo que dice Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esa es la vida cristiana. ¿Cómo la podemos vivir? Fundamentados en el Evangelio, de principio a fin, por su gracia, pero también dando esa gracia que nosotros hemos recibido, dando esa gracia a otros que están alrededor. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la obra de salvación, gracias porque estás trayendo personas de muerte a vida, de las tinieblas a la luz. Los estás traspasando al reino de tu Hijo. Pero no solamente eso, sino que también estás santificando nuestras vidas, nos estás purificando. Señor, pero te damos gracias por la instrucción del día de hoy, por la experiencia que tuvo que vivir Pedro y la advertencia que tú le diste, para que estuviéramos atentos, alertas. Si sabemos que el peligro está cerca, podemos estar más atentos para luchar contra él. Así que, Señor, ayúdanos a estar alertas, atentos. Padre, sigue madurando esta iglesia. Tú eres el único que puede edificar tu iglesia, no solamente en números, sino principalmente espiritualmente. Ayuda a que podamos crecer espiritualmente, a ser maduros, Señor, a crecer en santidad, a crecer en humildad, a crecer en dar de la gracia que hemos recibido. Te pedimos que nos bendigas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.